Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la primera clase de la obra práctica en proceso, una materia electiva de diseño gráfico. Mi nombre es Joaquín Lugo, soy profesor de la universidad desde hace un año. Doy las materias de todo lo que tiene que ver con la Facultad de Arquitectura y Artes Plásticas. He dictado materias para diseño gráfico, he dictado materias para diseño industrial y también materias para ¿qué me falta? Arquitectura, diseño industrial y diseño gráfico. Son los tres grupos que he dictado. No he todavía conseguido ningún compañero de arquitectura y artes plásticas. Espero que algún momento lo consiga. Bueno, esta es una materia electiva. Ya les voy a comentar de qué vamos a hablar. Les aviso que la universidad exige que por favor enciendan la cámara. Si tienen algún inconveniente con el encendido de cámara o algún problema, lo pueden avisar en este momento, lo pueden escribir en el chat para que ellos estén al tanto. Porque a veces, bueno, la gente está en su casa, no se quiere conectar, no puede encender la cámara, hay ciertas cosas. Y también como el ancho de banda a veces es bastante incómodo. Si todo el mundo enciende la cámara, posiblemente se nos caiga la conexión. Pero ya tenemos más o menos la idea de lo que les estoy comentando. Les recuerdo también que recuerden que todas las materias de la universidad están organizadas en 3 hilos de discusión. Ok, tranquilo, no hay problema. Está bien, Aileen, no hay problema. No hay problema, están con los megas, perfecto, Aileen, perfecto. Jorge, no hay problema. Ya queda ahí grabado. Adelante, Aarón, puedes decir lo que quieres decir. Ok, no te preocupes, gracias. Gracias, Carmen, ya avisó también, está en el PC y no tiene cámara en la PC, perfecto. Ya queda registrado para que la gente vea que a veces es bastante complicado encender la cámara, pero que ustedes están presentes en la materia. Bueno, las materias están organizadas, recuerden, en 3 hilos de discusión. Yo debo colocar esta semana el primer hilo. ¿Cuál es la idea de los hilos? Que yo coloco el planteamiento inicial y ustedes respondan en hilo. Es decir, el primero que responda sigan el hilo de discusión aportando algo más de lo que haya dicho el compañero anterior y así sucesivamente. Por favor, los hilos de discusión me gustaría que sean opiniones de ustedes. No coloquen cosas que estén de inteligencia artificial, no coloquen cosas. Las opiniones de ustedes valen y se les va a colocar la nota completa cuando den opiniones de ustedes. Si falta reforzar algo de la opinión, algún porqué, algún razonamiento, yo les escribo y ustedes vuelven a escribir y ya tienen la nota. No hay ningún inconveniente por eso. Recuerden que también hay 3 asignaciones. Debo colocar esta semana la primera asignación. Por favor, revísela en el portal. Si están bloqueados, deben escribir a la persona idónea para que por favor nos desbloqueen. ¿Qué otra cosa? Y recuerden, a partir de la semana 4 se coloca el primer examen y en la semana siguiente se coloca el segundo examen, que es teórico. Recuerden que todas estas clases quedan grabadas. Yo las subo a YouTube y las enlazo al portal y ustedes la pueden ver cuando quieran otra vez y también pueden descargar el material de apoyo en donde está el contenido de esta clase con su bibliografía. Y en base a ese contenido es que voy a hacer las preguntas de las evaluaciones de los exámenes. Y en la semana número 6 estaremos hablando de las pautas del proyecto final, donde les explicaré cómo es el proyecto. En la semana 7 aclaro dudas y el proyecto se entrega en la semana 8. Aquellas personas que lo deseen lo pueden presentar en la clase de la semana 8, lo presentan para todos los compañeros, lo explican y eso es tomado en cuenta en la nota final también. Y faltaría la última evaluación de participación que yo simplemente la evalúo con que ustedes se conecten a la clase y ustedes participen abriendo el micrófono si pueden y si no escriben en el chat y dan una opinión en el chat y eso también es considerado para la participación. Yo coloco en el portal, escribo, por favor responder esto evaluado en clase y ustedes responden evaluado en clase y así de esta manera yo puedo colocar la nota. Creo que ya aclaramos un poco todas las evaluaciones, también para los compañeros que vean la grabación después. Vamos a comenzar entonces con lo que vamos a ver de qué va la materia, qué es eso de obra plástica en proceso. No sé, a ustedes se les ocurre algo. A alguien se le cayó la conexión, pero bueno, aquí lo esperamos cuando vuelva. ¿A ustedes se les ocurre alguna definición de qué es eso de obra plástica en proceso? Cuando oyen la obra plástica en proceso, ¿de qué podríamos hablar? Ok, ya volvió la compañera que se le había caído la conexión, creo. Y yo estoy abriendo, a ver, alguno si quiere escribir aquí en el chat, obra plástica, que hablaríamos de obra plástica. ¿Por qué la obra plástica se relaciona con diseño gráfico?
porque esta es una materia electiva y la idea es que las artes plásticas están muy vinculadas con el sentido del diseño gráfico. Lo vamos a ir viendo. Bueno, vamos a ver si alguno escribe. Yo voy a comenzar la presentación y les voy a comentar de qué va la materia. Una obra práctica en proceso. Mi nombre es Joaquín Lugo y tiene mi nombre para que lo tenga, Universidad José María Vargas. Bueno, el objetivo de la materia es estudiar. Ajá, alguien escribió algo. Vamos a ver qué se le ocurre. Ok, déjenme leer un momentico. Mientras yo voy leyendo también. Como estudiar los diferentes tipos de obras como las realizadas por muy bien. Está muy bien, Jorge, eso es un buen ejemplo, estudiar los diferentes tipos de obras y cómo se generan esos tipos de obras. Entonces ya vamos a ver cómo se generan en la antigüedad, vamos a hablar de la antigüedad y vamos a hablar de el presente también, del arte más contemporáneo. La idea de la materia es estudiar los procesos y la evolución de la obra de arte a través de los grandes periodos de la historia. Entonces vamos a ver eso que tú dices, son los tipos de obras, pero a lo largo del proceso de la historia vamos a retomar el proceso de la historia y cómo se generaron en una sociedad específica. Vamos a comparar los procesos a través de los cuales se desarrolla la obra plástica en el mundo contemporáneo, en la historia, en el pasado y en el mundo contemporáneo. Vamos a estudiar los procesos de orden ideológico, político, social, económico y cultural que definieron el devenir histórico europeo desde la antigüedad al renacimiento. Es decir, vamos a retomar la antigüedad, vamos a retomar el renacimiento, que ustedes lo deben haber visto en historia del arte y lo deben haber visto también hay una materia que se llama Introducción a la historia del arte y la arquitectura, pero ahora lo vamos a ver pensando en ideológicamente qué estaba pasando, políticamente estaba pasando, económicamente, social y culturalmente qué estaba pasando, y eso que pasa va a generar un tipo de obra. Muy bien lo que dijo Jorge, es decir, lo político, lo ideológico, lo económico, lo cultural genera un tipo de obra vinculado y también genera algo que lo vamos a ver en el momento que nos corresponda. También vamos a estudiar entonces los procesos de orden ideológico, social y económico y cultural, pero de la obra contemporánea, es decir, los tipos de obras desde el punto de vista de lo contemporáneo. Como una obra de arte contemporánea tiene ideología, tiene una visión política, una visión social, económica y cultural también. Y cómo eso genera un tipo de obra. El arte sucede al mismo tiempo. El arte está reflejando lo ideológico, lo político, lo social, lo económico y lo cultural, y lo ideológico, lo político, lo social, lo económico y lo cultural generan un tipo de arte, un tipo de obra. Por eso el ejemplo de Jorge funciona muy bien. También entonces al final vamos a tratar de realizar conexiones conceptuales entre la obra plástica de esa época, cómo hay algo en la antigüedad, hay algo en el Renacimiento y cómo se hace esa obra con lo contemporáneo, con la época y asociarlo con el proceso del desarrollo del arte contemporáneo. Lo que pasó en aquel momento con lo que está pasando en la actualidad, con lo que ha pasado y que sigue pasando en la actualidad. Eso es lo que vamos a ver como objetivo, como estudio de la materia. Vamos a ver los temas para que tengan una idea. Yo igual voy a colocar en el portal toda esta definición, lo que es el sílabus, es decir, los contenidos de la materia y qué es lo que pretende la materia. Entonces, ¿cuáles son los contenidos? Bueno, vamos a retomar la antigüedad grecorromana y vamos a ver cómo se genera lo griego y cómo se genera lo romano y cómo se crea una estética llamada la estética clásica. Vamos a hablar de cómo es esa estética clásica, cómo es la antigüedad grecorromana, porque el arte grecorromano, el arte de Grecia y el arte de Roma es considerado el arte clásico nuestro. Y cómo el clasicismo tiene una vinculación con la democracia nace en Grecia, cómo la época helenística, que es el último periodo de la época griega, termina vinculándose con la época romana y cómo son esos artistas en la antigüedad. Después pasaremos a la época medieval, cómo esto genera después en el medioevo con la caída del Imperio Romano y después el sistema económico medieval genera un tipo de arte, la vida y la religión generan un tipo de arte y son dos caras de una unidad indisoluble porque la vida y la religión en la época medieval está muy vinculada y eso va a generar un tipo de arte, como dijo Jorge, un tipo de obra. La iglesia como factor de cohesión cultural, porque la iglesia es vital en este tipo de arte, el monacato, es decir, lo que tiene que ver con lo que sucede en los conventos, lo que sucede en el retiro de los monjes, lo que sucede en las iglesias y cómo eso repercute en la evolución de las artes y el pensamiento filosófico y los factores que prepararon el surgimiento del Renacimiento. Cuando cae el medioevo llegamos al Renacimiento y vamos a ver cómo se generó el movimiento artístico renacentista y cuáles son las claves más importantes del movimiento. Esto desde el punto de vista del pasado. Vamos a hablar del pasado y vamos a comparar cómo estas visiones ideológicas, culturales, políticas y económicas generaron un pasado y cómo hay en la actualidad hay unas visiones genealógicas contemporáneas, unas visiones culturales contemporáneas, unas visiones políticas contemporáneas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a retomar las tendencias artísticas del siglo XX que comenzaron con las vanguardias,
para hablar de la obra de arte, el arte óptico o art, el arte cinético, el art también algunas tendencias lo llaman textil, el arte cinético o cinetismo, y está mal escrito, tengo que corregirlo, cómo también generó el luminismo y el minimalismo, cómo se generaron obras como Reinhur, Acurata, son todos estos, roles film, roles vir, roles rayograma, tipografía, imagen textual, todos esos son tipos de arte de las primeras visiones, o art, cinetismo, luminismo, etcétera, etcétera. Cómo se generó un arte de objetos, cómo los objetos también son arte, el arte objetual, el arte pop, el arte cubista, el arte dada o dadaísmo también, cómo las obras, montaje de carteles, ensamblaje, ready to make, collage, mer, object trouvé, fotomontaje, todo esto es parte del arte objetual. Y después nos meteremos en el arte de acción, con el arte de acción futurismo, dada, surrealismo también generó arte de acción, el pop art también generó arte de acción, el arte procesual, el tachismo, el gestualismo, el gallon culture, y cómo se quedaron obras no convencionales como happening, environment, instalaciones, dripping, desmontage, egg art, mix media, biopay, y al final llegamos al arte público, el arte del modernismo, el posmodernismo, la vanguardia, la posvanguardia, la transvanguardia, la cultura de masa, la cultura del arte pobre, que como es italiano lo llaman arte povera, y otras propuestas contemporáneas donde está el grafite, el arte étnico, el presage, el troploil, el arte efímero. Todo eso que estamos viendo es generado con una visión política, con una visión ideológica, con una visión económica, social y cultural contemporánea. Entonces vamos a ver cómo la obra de arte tiene un proceso, por eso la materia se llama la obra de arte en proceso. Los procesos que generaron la obra de arte desde el punto de vista ideológico, económico, social, político, todo lo que hemos hablado hasta el momento. Esos son los contenidos de la materia. Sin embargo, para aprender los contenidos de la materia, yo considero necesario que volvamos a retomar, entender por qué la obra de arte se llama obra plástica y qué son las artes plásticas. Vamos a ver si alguno tiene una idea. Cuando tú oyes artes plásticas, ¿a qué nos referimos? La primera idea que se les ocurra, no hay equivocaciones aquí. ¿Alguien quiere escribir algo, quiere decir algo? Si alguien quiere escribir algo, ¿qué son las artes plásticas? ¿Qué se le ocurre a las artes plásticas? Porque las vamos a definir hoy para poder entender por qué esta materia se llama la obra plástica en proceso y vamos a ver elementos de las artes plásticas. A ver, ¿a alguien se le ocurre la palabra plástica? ¿A qué se refiere? Arte es evidente, arte tiene que ver algo y cómo el arte tiene un sentido de lo plástico. A ver, creo que están pensando, no se están acordando y de hecho el diseño gráfico es heredero también de las artes plásticas. Entonces, entender la obra plástica en proceso es entender que también ustedes como diseñadores tienen procesos. Ustedes como diseñadores crean obras plásticas, ustedes como diseñadores crean procesos y utilizan procesos para crear obras plásticas. Si piensan en eso se darán cuenta que es así. Ok, vamos a ver entonces cuáles son, qué es definir exactamente qué es eso de artes plásticas. Ya lo vamos a ver en la presentación. Entonces, las artes plásticas, aquí tenemos la idea, son la manifestación o la práctica artística, por eso se llama arte, es una manifestación, el arte es una manifestación, es una práctica, el arte es un tipo de una expresión del ser humano que se realiza con recursos plásticos. Cuando hablamos de recursos plásticos, por eso tiene la denominación de artes plásticas, son materiales que pueden modificar o se pueden moldear. Es decir, materiales que tienen cierta plasticidad o materiales que se le da la plasticidad, que se le da la modificación, que se le da el moldeo. Y utilizan unos recursos plásticos. Piensen ustedes en el diseño gráfico. Ustedes hacen manifestaciones, ustedes hacen prácticas, ustedes crean un tipo de arte. Ustedes utilizan recursos plásticos, ustedes modifican y moldean esos materiales y crean arte. Vamos a ver qué escribió alguno de los compañeros. Ok. Considero el arte plástica como los tipos de manifestaciones, pintura, dibujo, escultura, entre otros. Bueno, ya tienes una idea y por eso el diseño gráfico está vinculado ahí. Ahorita vamos a hablar que el dibujo vamos a hablar que la pintura está vinculado con el dibujo y vamos a hablar que la escultura también. Bien, Carmen, seguimos hablando entonces con la presentación. Muy bien el ejemplo porque ahorita vamos a hablar de los tipos de artes plásticas y los tipos de artes plásticas está metido exactamente lo que dice Carmen. Ok, déjenme pasar aquí y avanzar. Entonces, pensemos cómo modifican ustedes los elementos plásticos, cómo modifican ustedes los recursos plásticos, cómo modifican ustedes o moldean ustedes para crear su práctica artística.
Entonces, ¿cuáles son los tipos de arte? Ya Carmen nombró dos. El primero es la pintura. ¿Por qué? Porque estoy nombrando primero la pintura, porque la pintura es el arte plástico conservado más antiguo. Las pinturas rupestres, que son las pinturas que están en las cavernas, las pinturas que hicieron en las cuevas de Altamira, las pinturas que hicieron en las cuevas de Francia, o sea, todas esas pinturas donde están los bisontes, donde están la cierva, donde están los caballos, donde están los mamuts, todo eso es el arte más antiguo porque está conservado. Entonces la pintura está creado porque los elementos plásticos también es una manifestación, es una práctica artística, es un tipo de arte que se crea en dos dimensiones. ¿Y con qué se crea? ¿Qué se utiliza? Se crean con sustancias, se crean con pigmentos. Por ejemplo, los indígenas cuando se tenía que crear, pintaron en la cueva de Altamira, pintaron con elementos naturales. Ustedes se dan cuenta que el onoto pinta de rojo. Si tú machacas una hoja, pinta de verde. Si tú agarras un mineral y lo mezclas con un tipo de aceite, tienes una pintura, como el lapislázuli. O si tú agarras carbón, pintas con negro. Es decir, pigmentos que primero vinieron de la naturaleza y después se crearon pigmentos artificiales, como el óleo o la acuarela. Aunque la acuarela al principio eran pigmentos mezclados. Entonces tenemos tres tipos de técnicas, porque la pintura, como práctica artística, como tipo de arte, tiene técnicas. Y ustedes también utilizan técnicas a la hora de diseñar. La acuarela es pintura al agua, el óleo es pintura mezclado con aceite y el fresco son las pinturas que se hacen en paredes y techo. Esencialmente en paredes y techo y creado con cal, por ejemplo, para que se fijen en las paredes y en el techo. Entonces ya tenemos el primer elemento, el primer tipo de arte plástico, la primera práctica artística, la primera manifestación, que es la pintura. La segunda manifestación es la escultura, también la nombró Carmen, que es la escultura. Pasamos de 2 dimensiones a 3 dimensiones. Se crea como es una manifestación o práctica artística o tipo de arte que se crea en 3 dimensiones, que utiliza unos materiales como la piedra. Las primeras esculturas más viejas son esculturas en piedra. En madera, se utiliza muchísimo la madera, se utiliza el mármol para crear, se utiliza la arcilla para crear, porque la arcilla se moldea, es un recurso plástico que se moldea, es un material que se moldea y se modifica, y también se puede utilizar el metal, y se pueden mezclar todos también para crear una escultura. Técnicas para tallar, por ejemplo, yo tallo en madera, pero también tallo en la piedra. Modelado porque agarro la arcilla y la moldeo, y el ensamblado porque puedo agarrar metal, madera, pin y ensamblo la escultura. Y ahí tenemos la segunda arte plástica. Entonces pensemos en un tipo de pintura que se creó en un momento artístico. Ese tipo de pintura que se crea en un momento artístico es producto de un proceso ideológico, cultural, económico, y ya entendemos mucho mejor porque esta materia se llama la obra de arte en proceso, la obra plástica en proceso. Y por último, no la nombró Carmen, pero vamos a nombrar la arquitectura. Esencialmente la arquitectura y la escultura casi nacieron al mismo tiempo, con esas grandes construcciones megalíticas, los dolmen, que son dos piedras con una, así como en forma de mesa. Están los menhires, que son individuales, están los crones, que son varios menhires individuales colocados, por ejemplo, y casi que está medio camino entre la escultura y la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? La arquitectura también ocurre en 3 dimensiones, porque es un arte de las 3 dimensiones. La pintura es en 2 dimensiones, nosotros no podemos tocar la pintura, podemos imaginar que hay cosas como en 3 dimensiones, pero es una ilusión porque está en 2 dimensiones. La escultura sí está en 3, la podemos ver desde varios puntos de vista. Se me pasó algo, también la escultura como parte de las técnicas se pueden crear en relieve, escultura que sale de una pared, alto relieve que está cercana a medio relieve y bajo relieve que esto es muy cercana a la pared. Eso también es una escultura. Y la arquitectura es proyectar, diseñar y construir viviendas, construir edificaciones, construir espacios. Es decir, proyectamos, imaginamos, diseñamos y construimos edificaciones y espacios. ¿Y cuáles son las técnicas de la arquitectura? Aquí sí varían. Son técnicas de construcción que han variado en la humanidad. Anteriormente se utilizaban piedras, los materiales son muy variados para construir arquitectura. Técnicas de construcción no son las mismas técnicas de construcción de la época prehistórica, no son las mismas técnicas de construcción de los griegos, no es la misma técnica de construcción de los romanos, no es la misma técnica de construcción de lo contemporáneo, porque avanza en el tiempo. La obra plástica, el proceso de la obra plástica avanza en el tiempo y cambia. Y ahí tenemos la idea. Piensen ustedes qué sustancias o pigmentos utilizan para diseñar si estuvieran dibujando, qué tipo de materiales utilizan, qué tipo de técnicas utilizan para crear y
si están creando, esencialmente ustedes crean en 2 dimensiones, pero podrían crear también en 3. Hay algunos elementos que se crean en 3 dimensiones desde el punto de vista del diseño gráfico, material de publicidad, material POP, que utilizan 3 dimensiones, pero hay un diseño ahí presente. Entonces piensen en eso también, por eso esta vinculación con la materia de diseño gráfico. Para entender también qué es eso de artes plásticas, hay que entender cuáles son los elementos plásticos, porque el arte plástico ya tenemos que es una manifestación, que es una expresión que utiliza materiales, es el arte también, en la parte plástica la llaman las artes de los materiales. También, esos materiales son manejados con elementos plásticos que se utilizan para crear el arte como tal y que dice cosas del arte, porque cada arte dice cosas. Entonces tenemos el primer elemento es el punto. ¿Qué es el punto? Piensen ustedes. Cuando ustedes dicen ¿por qué el punto? Porque todo parte de un punto. Todo elemento, el momento en que tú agarras y pones un pincel y lo mueves es parte de un punto. Tú pones un lápiz y lo mueves parte de un punto. Incluso ustedes, cuando ustedes agarran el mouse o agarran el touchpad y mueven y trazan algo ahí, parten de un punto. Entonces el elemento punto es el primer elemento porque es el elemento más básico, es el elemento más simple del arte, es la unidad mínima del arte, es la unidad mínima de la expresión visual, la unidad mínima incluso de ustedes como diseñadores gráficos. Ustedes no se han dado cuenta cuando imprimen algo que si ustedes se acercan mucho a esa impresión, se dan cuenta que son puros puntitos unidos y cuando te separas te dan cuenta que el ojo humano hace una forma. ¿Por qué? Porque al ojo humano no le gusta ver cosas indefinidas, le gusta ver cosas definidas. Entonces esos punticos cuando nos separamos unen completamente. El punto lo podemos ver desde 2 puntos de vista. El punto de partida, es decir, ese momento inicial a la hora de unir, de crear arte, y el punto focal, porque toda obra de arte tiene un foco, tiene algo que te llama la atención, sobre todo en las obras de arte más clásicas. Las obras de arte contemporáneas, las obras de arte abstracto son más difíciles de punto focal. No les interesa el punto focal. Las obras de arte posmoderna no les interesa el punto focal, pero las obras clásicas sí tienen un punto focal. Algo que llama la atención de la obra de arte. Si unimos varios puntos que creamos líneas. Entonces el segundo elemento es la línea. Yo tengo punto, 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 punto y uno y creo líneas. Y tenemos que es una línea, es la consecución de una serie de puntos. Varias series de puntos se unen y conformamos consecución porque van en secuencia, formamos líneas. Una serie de puntos conforman una línea. También se define como un trazo continuo. Una línea es un trazo continuo. Y tenemos, por ejemplo, tipos de líneas. Las líneas geométricas, que son las líneas que tenemos muy claro, línea recta, línea curva. La línea recta, la línea curva. La línea recta es una línea muy estable. La línea curva es una línea que se mueve muchísimo. Y podemos mezclar recta con curva y quedamos mixtas. Pero también las mixtas pueden ser varias rectas y si unimos varias curvas creamos líneas onduladas. Y esas son las líneas geométricas, la línea clase, pero la línea plástica es mucho más simple, porque la línea plástica es lo que nosotros trazamos como queramos trazar. Igual cuando ustedes diseñan, ustedes trazan cosas, crean formas que tienen apariencia de 3 dimensiones, crean formas que están solo en 2 dimensiones, pero es una línea muy libre, esa es la línea plástica. Y la línea tiene como características grosor, porque una línea más gruesa, mucho más llamativa, una línea más fina es una línea de contorno que no se quiere ver, tiene intensidad, la línea más gruesa es más intensa que una línea firme y la línea es uniforme. Si se corta es porque la quieres cortar y quieres decir algo con ese corte de la línea, por ejemplo. Ahora, del punto unimos puntos y creamos líneas, y si unimos líneas creamos formas o figuras. Si unimos líneas creamos formas o creamos figuras. ¿Qué es una forma o figura? Es una línea o conjunto de líneas que cumplen con el objetivo de representar un objeto o un cuerpo. Y aquí nos metemos en que hay cosas en 2 dimensiones y cosas en 3 dimensiones. Ya les expliqué las artes plásticas. La pintura están en 2 dimensiones, pero también hay formas y figuras en 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo clasificamos las formas? Bueno, tenemos las formas naturales u orgánicas, las formas nuestras, la forma de nuestro cuerpo es una forma natural, porque el cuerpo humano es una forma natural. La forma de los árboles es una forma natural, la forma del agua es una forma natural, la forma del cielo es una forma natural. Y todo aquello que crea el ser humano son formas artificiales, todo. Los vasos, las cosas, la silla, los paños, la franela, los ventiladores, qué sé yo, las luces, todo eso son formas artificiales que pueden imitar las formas naturales, pero si son creadas por el ser humano, son artificiales.
Y dentro de las formas artificiales tenemos formas geométricas, porque las formas geométricas no existen en la naturaleza. Puede que haya formas geométricas tal cual, pero nosotros decidimos que se llamara de esa manera. Naturalmente está así, pero geométrica, pero es una forma artificial. Y vamos a ver formas geométricas en 3 dimensiones. Tenemos formas bidimensionales, 2 dimensiones. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo en la presentación, eso está en 2 dimensiones. Yo no lo puedo agarrar. El acto donde lo están viendo, la computadora sí está en 3 dimensiones. Las teclas están en 3 dimensiones. El mouse está en 3 dimensiones. Entonces ahí tenemos formas bidimensionales y tridimensionales. Vamos a explicarlo también con la forma geométrica. Forma geométrica bidimensional de 3 lados, el triángulo. Forma geométrica bidimensional de 4 lados, el rectángulo. Y si son 2 lados largos y 2 más cortos, se llama, el cuadrado. Si son 4 lados iguales y si son 2 más largos y 2 más cortos, el rectángulo. Forma geométrica de 2 lados inclinados, uno más corto y uno más largo, se llama trapecio. Forma geométrica de 4 lados, porque las líneas también tienen ubicación en el espacio. Líneas oblicuas crean un rombo y así sucesivamente. Formas geométricas de diámetros iguales, el círculo o circunferencia. Forma geométrica, bueno, creo que tengo círculo, creo que ya nombré todas, para nombrarlas de 3 dimensiones. Las formas geométricas de 3 dimensiones, si un triángulo lo llevo a 3 dimensiones, la convierto en una pirámide. Si un cuadrado lo llevo a 3 dimensiones con los lados iguales, lo convierto en un cubo. Si lo alargo más, el rectángulo, por ejemplo, lo convierto en un paralelepípedo. Si yo agarro el rombo y lo llevo a 3 dimensiones, lo convierto en una pirámide truncada. Si yo agarro un triángulo y lo alargo mucho, lo convierto en un trapecio. En un prisma, perdón, en un prisma. Si yo agarro, me faltó una forma ovalada. La forma ovalada que tiene forma de ovoide. Si yo la llevo a 3 dimensiones, la convierto en forma ovoide, un huevo, por ejemplo. Si yo llevo un círculo y lo alargo en 3 dimensiones, lo convierto en un cilindro. Si el círculo lo alargo y lo llevo a punta, lo convierto en un cono. Y esas son en 3 dimensiones. Las 3 dimensiones, ¿cuál es la diferencia? Las formas de 3 dimensiones tienen largo, ancho y profundidad. Las formas de 2 dimensiones no tienen largo y ancho, nada más. Largo y ancho. Las otras tienen largo, ancho y profundidad. Son más profundas. Nosotros los seres humanos estamos en 3 dimensiones. A veces más, con bastantes más dimensiones de las que quisiéramos, pero estamos tridimensionales. Y también la ubicación de la línea tiene que ver con eso. Por ejemplo, si yo dos líneas que no se tocan son líneas paralelas. Las líneas que van al mismo punto son líneas convergentes. Las líneas que se separan son líneas divergentes. Y también las podemos ver en las 3 dimensiones. Una calle que vemos así es una línea convergente. Si parte así es una línea divergente. Y así ponemos la línea recta, puede ser una línea vertical, una línea horizontal, una línea oblicua o inclinada también, para que vean todo lo que está en el elemento y que ustedes utilizan constantemente, porque ustedes también utilizan puntos, ustedes también utilizan líneas, ustedes también utilizan forma y figura. La obra plástica tiene estos elementos, pero estos elementos han cambiado con el paso de las épocas. Por eso vamos a retomar cómo algo marcó la época griega, algo marcó la época romana, algo marcó la época medieval y algo marcó la época renacentista y después qué marcó la época contemporánea. Esa es la idea un poco de la materia y vincularlo con diseño gráfico. Lo vamos a ir vinculando como yo lo estoy haciendo. Vamos a ver ejemplos de los elementos plásticos. Aquí tenemos creaciones hechas con puntos. Vean como puntos más pequeños, mucho más largos, puntos ubicados de líneas convergentes, puntos en líneas que aparecieran líneas onduladas, pero todo hechos con puntos. Aquí tenemos creaciones hechas con líneas rectas, líneas inclinadas y algunas líneas curvas aquí abajo. Y aquí tenemos una forma de una escalera de caracol creada con líneas curvas y tenemos la forma como la vemos desde arriba y como da la apariencia, como por ejemplo de la espiral. Y es una línea ondulada desde ese punto de vista. Ya tenemos un poco los ejemplos para que los retomemos y vamos a seguir con los elementos plásticos. También otro elemento plástico, ¿cómo le damos vida a esa creación, a esa forma, a esa figura? A través del color. Recordemos que es el color. Si nosotros apagamos las luces, no vemos nada, no hay color, hay oscuridad. El color es, la luz llega, impregna y refleja. El color es reflejo de la luz. El color es la luz que se refleja en la superficie de los objetos y hay un ancho de banda del color. El color refleja aquí y se ve azul. Por ejemplo, el color refleja aquí y se ve blanco. El color refleja en cada uno de lo que tienen ustedes y refleja los colores. Entonces es reflejo de la luz.
Y tenemos colores primarios, que son los colores básicos, los colores que no se mezclan con nada, que son, por eso se llaman los colores primarios: amarillo, azul y rojo. Un tipo de amarillo, un tipo de azul y un tipo de rojo. Ustedes lo saben como diseñadores. Hay color, hay RGB, hay CMYK. Es decir, hay colores que ustedes utilizan como tal desde el punto de vista del diseño. Esos son colores primarios. Yo mezclo los colores primarios y tengo amarillo con rojo, creo anaranjado; amarillo con azul, creo verde; rojo con azul, creo violeta o morado. Y esos son los colores secundarios. Y los terciarios son la mezcla de primarios, secundarios y todo ese desastre que creamos después. Al blanco y al negro no se le considera colores en sí, ya que el primero representa la esencia de la luz y el segundo muestra la ausencia de esta. De pigmento existe, como sustancia existe el color negro, pero esencialmente el blanco es la unión. Recuerden ustedes que ustedes pasan un haz de luz blanca a través de un prisma y sale todo el espectro cromático, que es todo el arco iris, todo el arco iris. Por eso las pequeñas gotas que están en las nubes filtran esa luz blanca y crean el arco iris, que sale todo el espectro cromático. En cambio el negro, si yo oscurezco todo y no hay una presencia de luz, es ausencia de esta. Aunque de pigmentos existen y se utiliza el color, pues es muy importante el color del uso del negro y del uso del blanco para crear el siguiente elemento plástico, que ustedes también lo utilizan, que es el valor de los colores, el valor del color. Y ahí tenemos el valor como el grado de claridad o el grado de oscuridad, es decir, la posibilidad lumínica del algo, si tiene mucha luz o si tiene poca luz, si tiene un grado de oscuridad o si tiene un grado de claridad. Cuando un color se aproxima en luminosidad al blanco, o un color en luminosidad al blanco o a un color claro, tiene un valor alto porque es muy llamativo. O sea, se aproxima al blanco con un color claro, tiene un valor alto. Cuando se aproxima al negro o a un tono oscuro, es un de valor bajo porque pierde luminosidad. Dentro del valor está, por ejemplo, la degradación de colores y está el contraste de colores, el uso de contraste de colores. El mayor contraste es blanco con negro, es muy contrastante. Pero sabemos, por ejemplo, si yo coloco un amarillo con rojo es muy contrastante, pero si yo coloco el rojo con anaranjado no contrasta tanto porque el anaranjado viene del rojo. Y así sucesivamente con todas las mezclas de los contrastes de los colores terciarios, por ejemplo. Ya tenemos el valor. El valor es esa posibilidad lumínica. Y tenemos por último la textura. Habría que pensar qué es la textura. Y la gente dice, es lo que toco. Y yo le digo a ustedes, ¿qué textura tiene la pantalla de donde ustedes están viendo las cosas? Tú dices, pero es una textura suave. Claro, porque también la textura tiene que ver con lo visual, con lo que yo veo. No solamente con lo que toco, con lo que yo aprecio visualmente de los objetos. Por eso la textura es la apariencia de la superficie de los materiales. La apariencia de la superficie. Y esa apariencia puede tener una textura natural. El cuerpo nuestro es textura natural. El cuerpo de los animales es textura natural. El cuerpo de las plantas es textura natural. El cuerpo de las nubes, si las pudiéramos tocar, es textura natural. El cuerpo del agua es textura natural. Pero la textura artificial es todo lo que creamos. Mi franela es textura artificial. Mis lentes es textura artificial. La computadora es textura artificial. Y tenemos también desde el punto de vista plástico la textura táctil, es decir, lo que tocamos y lo que vemos, la textura visual. ¿Por qué? Porque a veces táctilmente se corresponden. Por ejemplo, si yo veo de la pantalla de la computadora, yo veo que es lisa. Y yo lo toco y digo táctilmente es lisa. No crea, pero hay textura visual que no se corresponde. Por ejemplo, si dibuja si dibuja un vestido, eso no es un vestido, eso es óleo. Si yo toco óleo, pero visualmente yo puedo imaginar lo que es el vestido. Y eso es maravilloso en el arte porque tiene una textura visual. Entonces hay textura táctil, textura visual, textura natural y textura artificial. Tenemos otros elementos y vamos a ver. Aquí arriba vemos, por ejemplo, el color y esa degradación de colores para crear algo, y de este lado vemos esa degradación para crear el valor. Los colores que tienden al negro y los colores que tienden al blanco. Ven como el blanco tiene mayor luminosidad, tiene mayor valor, en contraste con los colores que tienden hacia el negro. Y aquí abajo coloqué esto que tú dices, ay, pareciera que fuera acolchado, que si yo lo toco es acolchado, pero está en dos dimensiones, es textura visual. Yo puedo imaginar el acolchado, visualmente. Si yo lo tocara, no voy a tocar nada porque es una impresión. Voy a tocar la textura de la impresión.
no voy a sentir el acolchado, pero visualmente yo puedo imaginar el acolchado. Tiene textura visual. Ahí tenemos los elementos. Y para terminar de explicar todo esto, les voy a dar otros ejemplos. Por ejemplo, el señor Vasily Kandinsky, ruso, creó el arte abstracto, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos un poco de abstraccionismo. Y tenemos la primera obra de arte abstracto creada por él, es la primera acuarela abstracta de 1910. El arte abstracto es que no tiene forma definida. Tú no ves forma definida. Puede, como a los humanos le encanta ver, yo puedo decir, esto se parece a esto, se parece a esto, pero se parece. Él no le interesaba la forma definida. Se dan cuenta que no hay tampoco un punto focal como tal. Entonces, visualmente yo mezclo formas, mezclo colores, mezclo valores, mezclo puntos, mezclo texturas, todo eso lo mezclo y creo una obra de arte como esto que no tiene una forma definida. Ahorita vamos a ver una forma definida. Pero en el año 1923, 13 años después, crea el abstraccionismo, utiliza las formas geométricas y crea el abstraccionismo geométrico. El primer abstraccionismo se llama abstraccionismo poético o abstraccionismo lírico. Se llama abstraccionismo geométrico. Y yo veo líneas definidas, veo puntos, veo formas, veo triángulos, veo rectas, veo líneas divergentes, líneas convergentes, veo colores, veo formas trapecios, veo rectángulos, veo círculos y todo eso mezclado. Y tampoco es una forma definida, tampoco es una forma definida, por eso crea el abstraccionismo geométrico, tensión suave, número 85, del año 23, también de Vasily Kandinsky. Y entonces yo mezclo todo eso. Ustedes como diseñadores se pueden inspirar en esto y crean una obra y crean algo lo que quieran decir. Esa es la idea también. ¿Por qué se generó esto? ¿Por qué esta obra de arte tuvo este proceso? ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver en la materia. ¿Qué pasó culturalmente? ¿Qué pasó ideológicamente? ¿Qué pasó socialmente o políticamente? Si es necesario hablar lo que pasó económicamente para que se creara este tipo de arte. Porque a Kandinsky se le ocurrió crear un arte que no es un arte figurativo, un arte que tenga una forma definida. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Y aquí tenemos otro ejemplo, el Moisés de Miguel Ángel, del año 1515. Vean esta hermosa, si no la han visto, esto es una de las esculturas más increíbles de la humanidad, creada en mármol. Vean, lo más impresionante de esta escultura sería ver esa barba, pero eso no es barba, porque el arte es representación. Eso es una representación de una barba, porque eso no es una barba real, eso es artificial, es una forma artificial porque fue creada por un ser humano. Vean la caída de lo que representa el vestido, lo que representa, perdón, esa toga, porque no es vestido lo que usaban los hombres, esa toga que va cayendo, ¿qué está representando ahí? Como pareciera que hubiera un doblez, eso también es artificial, no es, pero aquí está muy presente la textura visual. Nosotros podemos imaginar la textura de la barba, pero no es barba. Si yo toco, primero esta escultura no te la van a dejar tocar, si la llegas a tocar te van a meter preso, porque es una cultura que debe protegerse, una cultura de 1515, si la tocas la puedes dañar, entonces, pero si la tocarás, tú vas a tocar mármol, pero visualmente yo puedo imaginar, y vean las venas del brazo, vean la musculatura del brazo, vean las venas de la mano que está aparentemente y que es representación. Eso es una representación de una mano que está metido en una barba representada, porque no es de verdad. Se acerca tanto a la verdad que pareciera que fuera verdad, pero no. Eso es una representación de un brazo y representa las venas, porque el arte es representación. ¿Por qué Miguel Ángel hizo esto? O sea, ¿qué estaba pasando ideológicamente en Italia para que él haga esto? ¿Qué estaba pasando artísticamente? ¿Qué estaba pasando culturalmente, socialmente? Esa es la idea. ¿Y por qué esa perfección, esa búsqueda de la perfección? ¿Por qué reflejar tal cual las venas? ¿Por qué reflejar tal cual la barba? ¿Por qué reflejar tal cual los dedos metidos? Es increíble, vean la textura. Si nunca ha visto esta escultura, les recomiendo que y la amplíen, porque tú dices, pero ¿cómo pudo reflejar las venas? ¿Cómo pudo reflejar los músculos y cómo la caída de los músculos? Es sorprendente todo esto. Y además hoy hizo otras grandes esculturas que las veremos más adelante, hermosísimas todas también. Y por último vamos a hablar de el Balfront Tower de Erno Goldfinger de 1967. Esta es una obra mucho más contemporánea. Esta obra crea una tendencia que se llama brutalismo. Brutalismo viene de que muestran el material en bruto, es decir, en este caso muestro el cemento en bruto, lo muestro tal cual.
muestro el cemento de esta manera, muestro la textura del cemento, no lo cambio, no lo escondo, no le pongo un revestimiento, no lo cubro, no le pongo color, lo muestro tal cual. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué en ese arte? ¿Qué pasaba en este momento en la humanidad? ¿Qué pasaba culturalmente? ¿Qué pasaba socialmente para que tener que mostrar tal cual el cemento? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Qué es lo que estaba pasando? Y ese es también el proceso de la obra de arte. Pensar, y muchas obras, aquí tenemos en Caracas el Teatro Teresa Carreño, es arquitectura brutalista, se ve, tú puedes tocar el cemento. ¿Por qué lo crearon así? ¿Cuál es el sentido de esa búsqueda? Eso también hay que pensarlo desde el punto de vista actual. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario, algún ejemplo, algo que se les haya ocurrido, que ustedes considero que de las artes? Bueno, ya Carmen habíamos hablado. A ver, Ailín, Jorge, si tienen algún otro comentario de lo que hemos hablado. Esa es la idea, que vayan pensando, piensen ustedes como diseñadores gráficos, qué tipo de técnica están utilizando. Piensen ustedes, diseñadores gráficos, los elementos plásticos. Yo utilizo líneas, yo utilizo formas, yo utilizo texturas, yo utilizo valores, yo utilizo colores. ¿Por qué los estoy usando? Y por qué culturalmente creo de una manera y no creo de otra. ¿Por qué socialmente creo de una manera y no de otra? ¿Por qué económicamente lo creo también? Porque, ¿qué me falta de lo que habíamos hablado? Ideológicamente, ¿por qué qué ideología tengo yo? Cada uno de estos artistas que estamos viendo, Candín, que tuvo una ideología, eh, Miguel Ángel tuvo una ideología y Goldfinger tuvo una ideología. Al crear, por ejemplo, el Brand Tower en el 67. Y estamos hablando de cosas totalmente contemporáneas. Si las mezclamos, ¿qué podríamos quedar desde el punto de vista artístico? Piensen ustedes. A ver, ¿alguna duda, algún comentario de los compañeros que están conectados? Si tienen alguna duda de lo que estamos viendo, es muy importante volver a repasar los elementos plásticos para que entienden por qué la obra plástica tiene un proceso, por qué la obra plástica está tal cual, como proceso, y cómo ustedes como diseñadores se darán cuenta que el arte inspira al diseño gráfico y viceversa, el diseño gráfico inspira el arte. Los procesos del arte siempre han ocurrido así. El arte como manifestación, como expresión artística, utiliza los elementos plásticos. Ustedes como expresiones, con su intención es distinta. ¿Cuál es la intención del diseño? ¿Cuál es la intención del diseño a la hora de crear algo? Ahí tenemos la idea. A ver, alguien, Jorge, Eileen, que creo que están los otros que están conectados. Déjame ver aquí. No, creo que... Bueno, vamos entonces a cerrar con la clase de hoy. Les recuerdo nuevamente, por favor, si hay algún inconveniente, tenemos el chat de WhatsApp. Tenemos que conversar qué vamos a hacer también para los compañeros que se conecten o que vean después el video. Tenemos que empezar qué vamos a hacer el día de carnaval porque cae clase el lunes. Si alguna persona puede asistir, yo creo hasta este momento, creo que no tengo nada planificado para carnaval. Si alguna persona puede asistir, lo hablamos por el chat para carnaval, lo conversamos y vemos qué vamos a hacer con la clase, porque la universidad me exige que tengamos las 8 clases y yo tengo las 8 clases ya planificadas. Entonces tenemos que ver qué vamos a hacer ese día. Si no podemos ver esa clase, les planteo opciones a ustedes para ver si la vemos el miércoles de ceniza, que es el miércoles después de carnaval, o el jueves. El viernes no puedo porque ya yo tengo otra clase planificada. Bueno, también hay que ver porque tengo una clase con otra compañera. Entonces tenemos que cuadrar muy bien las clases para que no correspondan. Pero la idea es que se conecten a la clase, por favor. La universidad no está permitiendo que se graben las clases sin que alguien se conecte. Entonces tenemos que cuadrar eso también. Pendientes, por favor, si están bloqueados, por favor escriban al teléfono que les da la universidad para que persigan a la persona y lo desbloqueen. Yo abro siempre las asignaciones para que quede claro si tienen alguna duda. Yo siempre las abro hasta la última semana. La primera asignación, las primeras 3 asignaciones están si tenemos clase el lunes, la dejo hasta el lunes de esa semana, a menos que haya algún inconveniente con alguna persona. Y se puede abrir y se puede extender. El examen está determinado siempre también hasta la última semana. Se corrige automáticamente el examen. Y si hay algún inconveniente con él, también me tienen que avisar.
porque yo no lo corrijo, sino simplemente el sistema coloco selección simple, verdadero y falso, selección múltiple, dependiendo de lo que vaya a colocar. Y el examen está basado en el material de apoyo, donde está la bibliografía, donde está todo y donde está todo lo que vamos a ver en la presentación. El material de apoyo, va a haber un material de apoyo por cada una de las clases. ¿Qué otra cosa? Y el proyecto final, como les comenté, lo discutimos en la clase 6. Les doy las pautas iniciales en la clase 6. En la clase 7 traen dudas, comentarios, opiniones. No sé qué es lo que voy a hacer, no sé qué, tengo esta idea. Yo los oriento para que en la clase número 8 lo presenten completamente. Y va a estar colocado ahí lo de participación para que ustedes simplemente respondan evaluado en clase. ¿Qué otra cosa faltaría? Y que en el foro, por favor, coloquen ejemplos de ustedes, coloquen opiniones de ustedes. Cualquier opinión de ustedes es mucho más importante de cualquier cosa investigada, de cualquier inteligencia artificial. Creo que quedamos claros con todo entonces también. Bueno, terminamos entonces la clase por el día de hoy. Déjame terminar aquí de presentar. No hay dudas, no hay comentario. Bueno, paso la lista. Está Aaron Rojas, lo agregué. Jorge Leandro, Valeria Salazar, Aileen Tobar está. Ok, Valeria Salazar. Aileen Tobar. Ok, no, estoy anotando, estoy anotando. Carmen García, que no la había anotado, ya la voy a anotar. Estaba conectada. Y Didier Lendo. Didier Liendo, perdón. No vi bien. Liendo. Didier Liendo. Está conectado también. Solo se le cayó, creo que se le cayó la conexión. Ok, no, estamos bien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Bueno, entonces nos vemos la clase que viene. El enlace para los compañeros que vean después el video es el mismo en todas las clases. Ustedes entran con ese enlace y van a ingresar a la clase. Y si tienen dudas, nos vemos por el chat de WhatsApp. Bueno, feliz noche. Hasta la semana que viene. Feliz noche. Chao.